¿sí? Es un capítulo bien interesante. Estos dos últimos capítulos ya se convierten en un tipo de alternativa en tratamiento bien diferente ya al que estamos acostumbrados, ¿sí? Nos hemos acostumbrado nosotros a tener el fármaco químico puro, ¿ya? Pero ahora nos dicen, no, se puede hacer tratamiento a este nivel, se puede trabajar de esa manera. Entonces, es bien interesante, ¿no? Y son aspectos novedosos porque esto ha surgido recién, ¿no? Con casos, con enfermedades únicas que se dieron y que actualmente ya están pues en estudio, ¿ya? O sea, se maneja realmente de una manera tan increíble que se puede tranquilamente apreciar el avance de la tecnología alrededor de lo que es la cura de enfermedades. Entonces, curar enfermedades únicas, ¿no? Esto es un área, pero increíble, ¿no? O sea, es tratar de encontrar soluciones a problemas, ¿no? De enfermedades que solo lo padecen muy pocas personas en el mundo. Bueno, eso es lo que nos toca ver hoy, ya empezar a ver hoy, lo que es la terapia génica. Para eso, definamos, siempre que nos hablen de terapia génica, estamos a merced, ¿no? De una técnica terapéutica. Ya habíamos entendido esta partecita. Sí, la terapéutica es un arte, ya no es una regla que se pueda seguir a rajatabla, sino es un arte que tenemos que seguir, hacer curación como tal. En esta técnica se inserta gen funcional. Ah, por eso ya es, pues, es novedoso, ¿sí? Se tiene que insertar un gen funcional. Este gen funcional se inserta en las células de un paciente humano. El paciente es el que tiene la enfermedad. Se ha determinado genéticamente qué problema tiene, se ha determinado genéticamente a qué nivel está el error y se puede entonces corregir, ¿ya? Es una técnica terapéutica bien interesante entonces, ¿no? Se inserta un gen funcional en las células de un paciente humano. Con eso se puede corregir. Este este es el causante, ¿ya? Se puede corregir un defecto genético. Sí, 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 se puede corregir. Por eso decíamos, pues, son enfermedades que dan a pocas personas, ¿sí? Pocas personas llegan a tener un defecto genético y mediante esta técnica se puede corregir el defecto. Y aquí viene el problema. Realmente esto de la terapia génica ha traído problemas éticos increíbles, ¿sí? Increíbles. No, hay grupos, hay líneas, ¿no? De trabajo, de investigación, que no están de acuerdo con este tipo de técnicas, ¿sí? Claro, hay grupos que dicen que no podemos, entre comillas, a jugar a ser dioses, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la última parte nos dice, ¿no? Se podría dotar a las células una nueva función, ¿ya? Entonces, estaríamos modificando un poquito, ¿no? Entonces, éticamente, esto ya tiene pues su problemática. No, no es lo mismo trabajar en la primera parte no hay problema. Corregir un defecto genético está bien. Vamos a aliviar una enfermedad, ¿sí? Pero en la segunda ya me trae problemitas éticos, ¿no? Dotar a las células de una nueva función. No, pues no, o sea, ya realmente hay que tener mucho criterio para hacer este tipo de trabajo, ¿no? No es tan fácil, no es tan agradable entrar en este tipo de líneas de trabajo. Pero es lo que se hace. Actualmente se maneja esto ya con mucha frecuencia, siempre y cuando las comisiones nos acepten el mismo, ¿no? Comisión de ética nos dice, sí, es verdad, puede nomás trabajar. O nos dirá, no se puede, usted está en un error, algo así. Bueno, recuerden que la ética no la podemos enseñar, ¿no? La ética la tenemos que trabajar nomás, la tenemos que practicar. Así funciona esto. Bueno, la definición entonces, por favor, que se entienda. Una técnica terapéutica mediante la cual se inserta un gen funcional en la salud del paciente humano. Bueno, inserción de gen entonces. Tiene historia, sí, tiene historia. En 1990, vean, esto hace 30 años, ¿ya?
se tiene reconocido el primer procedimiento aprobado, un paciente de 4 años, ¿no? A Santi da Silva. Tenía una enfermedad genética, el SCID, inmunodeficiencia combinada severa, ¿no? Es pues el primer caso reportado de los famosos niños burbuja, ¿ya? Actualmente se tienen nomás varios reportes, ¿sí? Los niños burbuja. Esta es una enfermedad genética rara, rara. Es una inmunodeficiencia combinada y severa. Es que hay una ausencia del sistema inmune. O sea, es una persona que no tiene sistema inmunológico. Por lo tanto, no va a tener defensa para nada. De ahí viene esta figura del niño burbuja. Hasta películas hemos hecho con esto, ¿no? Sí, hasta películas hemos podido ver. Hay películas acerca de estos casos, ¿sí? La ausencia del sistema inmunológico, entonces, hacía pues, que era vulnerable a cualquier infección. Un resfrío lo podría matar, ¿no? Una infección intestinal, un parásito, una bacteria, ya, cualquiera de estos podría causar la muerte del paciente, ¿ya? Entonces, de ahí viene esta figura. Es reportado por ese tiempo, ¿ya? El paciente era aislado, se evitaban personas ajenas a la familia, ¿no? Se trataba de mantener el ambiente estéril y había que combatir infecciones con gran cantidad de antibióticos. Entonces no era pues una vida normal, ¿no? O sea, aislado en la familia, en la casa, ¿no? No tener contacto con otras personas, pucha, o sea, mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado. Un problema terrible, ¿no? Terrible. No se podía pues trabajar a este nivel. Entonces más bien se encontró que la enfermedad tenía origen genético, ¿no? Tenía un origen genético. Y ahí viene la definición. Vuelvo atrás, ¿no? ¿Qué nos dice? Insertar gen funcional en las células de un paciente para corregir un defecto genético. Claro, esta inmunodeficiencia es una enfermedad mortal. Entonces, si podemos insertar un gen funcional, ¿no? Y podemos nosotros tranquilamente eh, corregir esto, entonces no hay problema, ¿sí? No hay problema. Válido, ¿no? Válido. Éticamente es aceptable la terapia génica. Entonces, ha tenido que pasar casos así, ya casos muy extremos, para que realmente se acepte, ¿no? Estas técnicas ya como, como curar enfermedades unigénicas, como en ese caso. En ese caso, la paciente estaba con el problema, ¿no? La paciente, Ashanti Dashi, tenía el problema. Su familia no podía tener una vida normal. La enfermedad era unigénica. Curar enfermedades unigénicas, ¿no? En este caso, modificar el sistema inmune. Está bien, válido, ¿sí? Válido. Entonces se ha dividido más o menos así, no es una regla general, no es una regla tácita, pero se maneja esto por lo general, ¿no? La terapia génica, somática, tratamiento de las células enfermas, Sí, qué germinal, rapero, ¿no ven? para evitar transmisión hereditaria de las enfermedades. Entra entonces, ¿no? Claro. Terapia génica somática, ¿sí? Tratamiento de las células enfermas. Está bien, sí, está bien. Entonces nosotros podemos tranquilamente trabajar a nivel de células enfermas. Está bien. Germinal, evitar transmisión hereditaria. Claro, válido también. Nadie quiere que nuestros hijos tengan un problema, ¿no? Más adelante, ¿sí? Entonces se puede, ya se puede a ese nivel. Un minutito, ahora sí. Se puede entonces trabajar a ese nivel, ¿no? Germinal, evitar transmisión hereditaria. Perfecto. Perfectiva, manipular los genes para mejorar ciertas características. Ahí ya nos metemos en problemas. Eso de manipular los genes para mejorar ciertas características, ya nos choca, ¿no? Ya nos cae de, ¿será ético?
O sea, realmente nosotros podremos hacer eso, ¿no? Y no, pues ya algo raro ya nos está pasando ahí, ¿no? Y la última, eugénica, busca mejorar cualidades complejas del individuo, como la inteligencia. Ah, no, pues Ruta, ahí ya se han metido en problemas, ¿no? Claro. Ahí dijeron un ratito, o sea, no podemos modificar esto, ¿no? Para trabajar a nivel de inteligencia. Eso ya es una manipulación total. Entonces, las dos últimas, la perfectible y la eugénica, son aquellas que están todavía en revisión, ¿ya? O sea, como les digo, hay grupos que aceptan, que dicen, no, está bien, nosotros modificaremos realmente y la población sea más inteligente, dicen, ¿sí? Pero otros dicen, no, no puedes modificar eso, porque eso viene de por sí, ¿no? Entonces, la perfectible eugénica mm, en desarrollo, ¿ya? En desarrollo, en revisión. No se tiene todavía algo estabilizado ahí. La somática germinal ya aceptadas, ¿no? Tratar la célula enferma, tratar evitar la transmisión hereditaria, está bien, ya está bien. O sea, se acepta eso. Las dos últimas hasta cierto punto, ¿ya? Se ha trabajado pues, a nivel de personas ya, ¿no? Hay reportes de trabajos a nivel de personas. No son grandes los trabajos todavía, pero ya se tienen algunos indicios. Lo que sí se ha hecho es trabajar a nivel de animales. Ah, en animal sí, perspectiva eugénica, ya se ha hecho mucho trabajo, ¿no? Y es por eso que todavía estamos en espera, ¿no? De qué podría pasar. Bueno, al final, ¿no? ¿Qué queremos nosotros? Ahí en amarillo nos indican el resumen. Cambiar el genotipo para mejorar el fenotipo. Ah, claro, eso es lo que queremos. La terapia génica, eso es lo que quiere, ¿no? Quiere cambiar el genotipo y quiere mejorar el fenotipo. Si vamos a mejorar en función a hermoso, está bien, pero las otras nos traen, claro, ahorita en el curso ustedes, muchos deben estar a favor y muchos deben estar en contra, ¿no? Claro, hay pues esa figura, no se puede uniformar esto, es bien problemático. Bien, a ver, célula somática, inducir los genes a las células somáticas, ¿sí? De esa manera, eliminar las consecuencias clínicas de la enfermedad genética. Válido, ¿no? Es un tratamiento que tendría no más efectividad, ¿no? Y se hace, hay tratamiento de este tipo. Se tiene que secuenciar lo que son los genes, ¿no? Los funcionales ahora, los genes funcionales. Estos genes funcionales se introducen directamente en las células somáticas. Se puede hacer eso. Ya ahora la tecnología ha avanzado tanto que ya pues no podemos hacer microinyecciones como vemos en la gráfica, ¿no? Es a nivel celular una microinyección. O sea, existe esa figura, ¿no? Ya lo podemos hacer. Entonces se puede, ¿no? De esa manera, introducir los genes a las células somáticas, eliminar las consecuencias clínicas de la enfermedad genética. Ya, perfecto, ¿no? Las generaciones futuras no son afectadas porque el gen insertado no pasa a ellas. Es solamente tratamiento entonces para el paciente, ¿ya? El paciente que está sufriendo la enfermedad es aquel que puede tener, ¿no? La administración de los genes y podríamos recuperarlo, ¿no? Podríamos aliviar su problema. Esto se hace lo último, ¿no? Se hace en cáncer, en enfermedades sanguíneas, etcétera, etcétera, donde tenemos alguna deficiencia, ¿no? Genética. Entonces se puede trabajar a este nivel. Enfermedades sanguíneas, ¿no? La hemofilia, por ejemplo. Se trata, ¿no? Están tratando de aliviar este problema con este tratamiento. La terapia génica funciona, ya funciona. Eh, Carísimo, obviamente, ¿no? Carísimo, no es para toda la población, pero tiene sus beneficios, ¿sí? Tiene sus beneficios. Esto ya saben, pues, de aquí a un tiempo esto va a ser normal, ¿no? Ya va a ser algo común para nosotros, ¿no? Hacer terapia génica. Ya poco a poco ya estamos entrando a ese punto. Entonces,
tomarlo en cuenta. Somáticos, entonces. Bueno, somáticos, hay que introducir gen funcional en la célula afectada. Y de esa manera tendríamos lo que es el efecto terapéutico. Células germinales. Terapia génica en células germinales. Transfección de un embrión. Inyección de genes en cigotos. ¿Sí? Esta partecita todavía no en humanos, ya, porque estamos hablando de embriones, en cigotos, ¿sí? Se lo ha hecho en animales ya, con muy buenos resultados. El momento en que se hace la transfección de un embrión, la inyección de genes en cigotos, se puede insertar los genes en el genoma del cigoto. O sea, lo estamos haciendo desde atrás, ¿no? Desde atrás. El del cigoto, hay un cambio genético en el embrión. Sí, ya estamos modificando esto, pero en el desarrollo, ¿sí? Entonces, por eso, pues, en humanos, todavía no, recuerden que ya no se puede hacer experiencia de este tipo en humanos, ¿ya? No se puede, éticamente no, imposible, pero en animales se ha visto y se ha dado unos buenos resultados. El momento, ¿sí?, en que se introducen los genes en el cigoto, cambia el código genético. Por lo tanto, esto se transmite a generación futura. Ya se puede tranquilamente pasar de generación en generación. Entonces, o sea, la teoría nos dice que está bien, ¿no? La teoría nos dice que estaría perfecto. La ética nos dice, cachito, no me haga eso en humanos, ¿ya? No me haga eso en humanos. Lo está haciendo en animalitos, ya está bien, ¿no? Pero en humanos todavía no. Te recuerden, ¿no? De que el trabajo en humanos es pues terrible a este nivel, ya no se puede hacer eso. Bueno, pero existe esa posibilidad, ya existe esa posibilidad. Inyección de genes, transfección de un embrión, para tener alivio, ¿no? A futuro. Uf, se hace nomás eso, ¿no? Bien. Otro tipo de terapia, in vivo, terapia génica in vivo. Cuando el material genético se introduce directamente en las células del organismo, ¿ya? Ya, in vivo, ¿no? No se produce extracción, no hay manipulación in vitro. El material genético directamente a las células del organismo. Estos genes terapéuticos hay que hacerlos llegar en vectores. Recuerden, por favor, vector, ¿ya? Nosotros lo hemos visto en la parte de parasitología ya, aquel que nos transmite el parásito, un vector, ¿no? Más o menos es lo mismo. Claro, estamos hablando de vector, aquel componente que me va a llevar al gen terapéutico. Ya enseguida vamos a ver qué tipos de vectores hay, ¿sí? Pero ese es un vector como tal. Estos vectores se convierten en una especie de transportadores y esos transportadores precisamente nos hacen llegar gen terapéutico hasta la célula defectuosa, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos? Puede ser a través del torrente circulatorio, está bien, corriente sanguínea funciona, podemos llegar a las células ahí. O a veces directamente a las células afectadas, ¿ya? También válido, ¿ya? También válido. Se puede hacer nomás, ¿no? Llegar el gen terapéutico directamente a la célula afectada. Estaría bien, funcionaría entonces ese nivel. Todo esto entonces in vivo, ¿no? In vivo. Introducir directamente a las células del organismo, ¿ya? ¿Quién sabe? Nos dicen, sí, tiene una ventaja, sí, es más sencillo. Claro, ¿no? O sea, estamos administrando el gen directamente a la célula o por circulación. Entonces, está bien, tienes razón, tiene nomás razón, ¿sí? Podría haber una ventaja a este nivel. Claro, tampoco vamos a decir que es lo más sencillo del mundo, no, imposible. No puede ser lo más sencillo del mundo. Vamos a tener nosotros la posibilidad de poder hacer esto, claro, pero siempre con el cuidado respectivo, ¿ya? In vivo, entonces, ¿no? Más o menos, más o menos. Tenemos el transgen, ¿no? Que es terapéutico. Este transgen se tiene que administrar en un vector. Y vean, por ejemplo, un virus se convierte en un buen vector, ¿ya?
Claro, tiene que ser no un virus fuerte, no un virus débil, uno que lo podamos controlar, etcétera, etcétera. Entonces el virus se convierte en el vector, porque este virus va a tener el transgen terapéutico, el que nos interesa. Y este lo podemos introducir directamente en el paciente, va a entrar directamente en el paciente, ¿no? Y podría llegar al órgano, por ejemplo, al hígado, ¿sí? No, no hay problema, no puede llegar hasta el hígado. De esa manera sí funciona esto. Es una técnica nomás interesante. Esta partecita es la que nos toca hacer, ¿no? Empaquetar transgen en los vectores. ¿Cómo lo podríamos hacer? Escucha, ya. Técnicas maravillosas que existen. Alguien, por favor, ¿sí? Que vaya buscando esta partecita, ¿no? Y nos lo comenta. ¿Cómo se podría? Hay técnicas, ¿eh? De las más sencillas a las más sofisticadas. Entonces ya cuando terminemos toda esta parte, ¿no? En la partecita que les toca a ustedes, haremos, ¿no? Una partecita de anticuerpos monoclonales y otra partecita de estas técnicas, ¿sí? Entonces alguien, por favor, que se ocupe de buscar, ¿no? Y nos cuente cómo se podría hacer esto, ¿ya? Hay varias, ¿no? Que son bien interesantes. Todas las técnicas in vivo funcionan así, ¿ya? Se puede, nomás nosotros en el laboratorio trabajamos con lo que es el gen, el terapéutico, nosotros en el laboratorio hacemos lo que es el empaquetamiento, buscamos un virus, ¿no? Y este después lo introducimos al paciente, a, al órgano, ¿no? Por circulación o tal vez directamente al órgano, ¿no? Al tejido. Una técnica interesante, ya interesante, novedosa, mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado, mucha delicadeza, no es, no es así nomás, ¿ya? Hay que saber realmente manejar esto, pero a la perfección. Ex vivo, terapia génica ex vivo, o para nosotros in vitro, ¿no? También podríamos conocerla así. Las células a tratar son extraídas del paciente, ¿ya? Ya, o sea que ¿qué células están fallando? ¿No? El paciente ya, nosotros sabemos a qué nivel del paciente y sacamos esas células, ¿ya? Un grupito de esas células. Las extraemos del paciente y las aislamos. Las aislamos y las tenemos que mantener en cultivo, ¿ya? De ahí viene pues la diferencia, ¿no? Pues nos decían pues, in vivo es más fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque lo vamos a pinchar directamente, ya. In vitro hay que tener cuidado, porque realmente tenemos que trabajar a nivel de cultivo. Y cultivo ya, pues, no, chacha, tanto hemos hablado ya de cultivo. Y ahora me están diciendo que tengo que cultivar las células enfermas del paciente, ¿ya? Vean, imaginen ya ustedes el criterio de cuidado que debemos de tener, ¿no? El criterio de buena manipulación que debemos de tener. ¿Por qué? Vean esto, ¿ya? Se va a someter a un proceso de transferencia in vitro, ¿no? Ya. Vayamos al segundo párrafo. Las células que han sido efectivamente transducidas se expanden en cultivo y se introducen de nuevo en el paciente. Por eso hay que tener cuidado, ¿no? Por eso es que se vuelve más complejo. Nosotros sacamos las células del paciente, ¿sí? Las hacemos, las aislamos, las hacemos crecer en cultivo, las sometemos a transferencia. Si resultan, vuelta al paciente. Entonces, no, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros nos equivocamos en el cultivo y la hacemos contaminar? No, pues el paciente también, ¿no? Se va a ver afectado, pues es interesante entonces esta técnica como tal, ¿sí? Bueno, este proceso de transferencia lo hacemos in vitro, ¿no? En la plaquita. Células, hay que hacer, ¿no? El famoso screening. Las células que han sido efectivamente transducidas, o sea, las que realmente han aguantado esta transferencia. Estas se hacen expander en cultivo, se hacen crecer más en cultivo, ¿sí? Y una vez que se hacen crecer más, se introducen en el paciente. Vuelta para que ahí existe el tratamiento. No es tan fácil, ¿no? O sea, ya doble cuidado, ¿no? Trabajo a nivel del paciente, trabajo a nivel in vitro, ¿no? Hay que trabajar con el paciente y hay que trabajar también
con el cultivo. Y de esa manera se podría tener nomás la terapia adecuada. Esto, por ejemplo, ¿no? Esto funciona bien con ese casito que les comentaba, los famosos niños burbuja, ¿sí? El síndrome de inmunodeficiencia combinada severa, deficiencia de adenosina desaminasa, el ADA. Es un caso ya bien conocido y reportado, ¿no? Aquí funciona. Hay que trabajar de manera ex vivo, ¿no? O in vitro para nosotros. Está bien, entonces, ¿no? Se puede nomás entonces verificar todo esto. El proceso es de ese tipo. El proceso puede ser trabajado de esa manera y podríamos tener buenos resultados. Esto es lo que tiene que ocurrir, ¿ya? Tenemos el paciente. Ese paciente, nosotros ubicamos, ¿no? Las células las cuales han traído el problema. Hay que extraer las células del paciente, ¿no? Y estas células del paciente las tenemos que mantener en cultivo. Tienen que crecer. Si no, no vamos a hacer un buen trabajo. Al mismo tiempo, en el laboratorio, ¿sí? Modificamos un virus, es nuestro vector, ¿sí? Ese virus modificado tiene que tener la capacidad, o más bien, no tiene que tener la capacidad de reproducirse, ¿ya? Ese es un virus modificado. Virus modificado, el que ya no se va a reproducir. A ese virus modificado se le inserta el gen, el funcional. Toda esta parte está pues afuera en el laboratorio, ¿no? A ese nosotros insertamos el gen. El virus se convierte en el vector. El virus no se va a reproducir, no se va a desarrollar y de paso ya tiene el gen funcional. Este virus se mezcla con las células del paciente, ¿no? Es similar a nuestra técnica de hibridomas que habíamos visto en el anterior tema, ¿no? El virus se modificado se mezcla con las células del paciente. Y así, en mezcla, ¿qué esperamos nosotros? Que las células del paciente se modifiquen genéticamente. Eso es lo que esperamos, ¿sí? Ahora, ahí viene pues, ¿no? No se va a modificar todo. Claro, hay algunos que no van a sufrir modificación, otras sí, y ahí viene el screening. Nosotros empezamos ya a hacer, ¿no? La separación de componentes a este nivel. Sí, eso es, ahí es pues, vean cuántos parámetros hay que tomar en cuenta, ¿no? Y cuántos pasos tenemos que llevar para hacer todo esto. Extraer las células y esperar a que crezcan, ¿no? Modificar los virus que no se reproduzcan, insertar los genes, esperar que los virus se mezclen con las células del paciente. Tiene que haber desarrollo. Las células del paciente que se hayan modificado, hay que hacerlas crecer, porque no van a ser poquitas, ¿no? Hay que hacer crecer, hay que hacer desarrollar. Y recién las células modificadas al paciente nuevamente, ¿no? Teóricamente, esas células modificadas ya van a producir la proteína o la hormona que nosotros necesitemos, ¿sí? Teóricamente. O sea, es interesante este trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que hacer realmente un cuidado a este nivel, pero pues de lo más meticuloso posible, ¿no? Todo tiene que ir como relojito, como en máquina. No puede fallar. Las células tienen que crecer. Los virus tienen que estar con su G. Tiene que haber mezcla, ¿no? Virus paciente, virus, células del paciente. Si crecen, hay que separarlas, hay que hacer el cribado, ¿sí? Y de esas, esperamos a que crezcan y recién al paciente de nuevo. Ucha, o sea, es nomás realmente un trabajito muy, muy meticuloso, ¿ya? Mucho trabajo, pero hay que hacerlo, ¿sí? Funciona, ya habíamos visto, en inmunodeficiencias perfectamente hay buenos resultados a este nivel, ¿no? Por eso es, pues, a este tipo de tratamientos nosotros ya los conocemos como el tratamiento individualizado, ¿sí? Es un paciente al cual vamos a hacer esta terapia para ver, para mejorarlo, ¿no? No vamos a poder hacer esto para un grupo, no, ni queriendo, no vamos a poder, no, imposible. Tienen que ser sus células. Recuerden que al ser sus células no va a rechazar el organismo, ¿ya? No las va a rechazar. Entonces está bien, a ese nivel es válido, ¿no? Hacer terapia génica. Un show, ¿no? Un show realmente de hacer todo esto, o sea, no es fácil, no es sencillo, ¿ya? No es sencillo.
Aquí está la comparación, como resumen, ¿ya? Como resumen. Nosotros tenemos, ¿no? Nuestro DNA in vivo, nosotros tenemos nuestro DNA recombinante. Este DNA recombinante podemos administrarlo por inyección directamente al tejido blanco, ¿no? Al tumor o a la circulación, ya. Este DNA recombinante está ahí. Puede estar, ¿no? En presencia de un vector vírico, por lo general es un virus, no es no es el único, pero por lo general es un virus, ¿no? El adenovirus. El adenovirus funciona, ¿ya? O podría existir esta figura que también ya la hemos conocido y la hemos entendido, los liposomas. Los liposomas, recuerden, son componentes que tienen en la parte central un hueco, así vamos a hablar, un hueco. Y este hueco puede tranquilamente, ¿no? Estar con el DNA como tal, ¿no? Con la cadena secuencia génica como tal. Y es, vean, por aerosoles también podría ser, ¿no? Por aerosol funcionaría. Por inyección funcionaría. Vector, un adenovirus o un liposoma, ¿no? Ah, entonces, es lo más interesante, ¿no? Ex vivo, biopsia. Necesitamos hacer biopsia. El órgano blanco, por ejemplo, el hígado, ¿no? Una biopsia. Estos hepatocitos, cultivo in vitro, tienen que crecer, tienen que aguantar. Hasta mientras nosotros trabajamos con la recombinación del DNA y nuestro vector también, ¿no? Un retrovirus puede ser, ¿ya? O un complejo sintético a esta partecita. Ahí alguna vez habíamos hablado, ¿no? De los complejos sintéticos, compuestos ya químicos que nos sirven, ¿no? Que nos sirven para introducir genes. Válido, ¿ya? Válido. Hay. Por eso les decía, pues, un virus es un vector, claro, pero también existen otros. Estos tienen que introducir, ¿no? El gen a las células del hepatocito, ¿sí? A eso llamamos transfección. El gen a los hepatocitos. Y es, tienen que crecer y desarrollar lo que nosotros queríamos. Si no desarrollan, si no crecen, en vano. No, no nos va a servir. Crecen y desarrollan el componente que nos interesa, a eso sí, reinsertar, ¿no? Por vena porta, ya, que vayan a trabajar al organismo, ¿sí? Es bonito entonces, ¿no? Esta comparación que se hace, porque apreciamos hay diferentes características bioquímicas que nosotros manejamos, ¿no? Si nosotros vamos a manejar todo esto, pues tenemos la capacidad. ¿Qué es un vector? Ahora sí, un vector es aquel medio transportador. Un vector es el que nos transporta, que nos permite insertar el material genético, ¿ya? Ese es un vector. Vector es el medio transportador que nos permitirá insertar el material genético, ¿no? En las células del paciente. ¿Cómo lo hacemos? Vean esto. Puede haber un vector viral, adenovirus, herpesvirus, retrovirus, porque son los que más fácilmente se puede, entre comillas, inactivar, ¿ya? Claro, ustedes agarran adenovirus, herpesvirus y listo, ¿no? Con factor físico inclusive los inactivan, ¿no? Ya no desarrollan. Entonces se puede, se puede. Viral se puede hacer mucho. Pero también existen los no virales, ¿ya? Ya hemos hablado de alguno de ellos, el liposoma. El liposoma, ¿sí? Funciona como no viral. Está bien, ya está bien. Podemos hacer transferencia de genes mediante receptores. Ah, entonces podría nomás llevar gen a un receptor específico, ¿sí? Inyección del DNA desnudo, solito, válido, mucha, válido. Pero ahí ya nos metemos en un problema, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a mantener al DNA? Solo. Ya, pues, en farmacología decimos, deben de escoger un buen vehículo, ¿no? Deben de escoger una forma, no, no es farmacéutico, un excipiente adecuado, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a administrar el DNA solito. Y esto último es bien interesante. Bombardeó con partículas de oro. El DNA se une a la partícula de oro y eso lo bombardeamos, ¿sí? Válido, es un vector no viral.
Claro, de esa manera vamos a introducir el DNA a la célula afectada, ¿sí? De esa manera, entonces, estamos aquí nosotros trabajando, ¿no? Existen entonces los vectores virales y los no virales. Mucho más conocidos, los adenovirus, etcétera, etcétera, pero existen las otras, ¿no? Cuando no, ¿qué pasa si la persona es muy sensible? No, pues, por más inactivado que esté el herpes virus, va a tener reacción. Entonces, para eso mejor liposoma, ¿no? Mejor bombardeo con partículas. Así más o menos se piensa. Ese es entonces un vector, ¿ya? Vector para nosotros. Medio transportador que permite insertar material genético, ¿no? En las células del paciente. Virales, no virales, ¿sí? Función. Vuelvo atrás un minuto. Ahí, ¿no? Puede haber un vector retroviral, retrovírico, nos dicen, ¿sí? O puede haber otro complejo sintético. No, está bien, válido. A la izquierda, de nuevo, tenemos un vector vírico o podemos tener otro, ¿no? Como un liposoma. Sí, es que alguien nos transporte el DNA, ¿ya? Sea viral o sea no viral, pero tiene que transportarnos DNA. A eso se refiere. Bueno, ese es entonces un vector, por favor, no olvidemos eso, ¿bueno? ¿Y qué tipos de vectores hay? A ver, aclaremos. Liposoma. El liposoma realmente tiene una característica bien interesante. Funciona gracias a la carga. El ADN tiene carga negativa, ¿no? Por los fosfatos de la doble hélice. Entonces, el ADN de por sí es negativo. Los lípidos que nosotros formemos, el liposoma que nosotros formemos, tiene que ser catiónico, ¿ya? El lípido que estemos formando, el liposoma que estemos formando, es un lípido catiónico, o sea, es positivo. El DNA es negativo por el fosfato, por eso se convierte en un buen vector, ¿ya? Por eso es un buen vector. Claro, atracción de cargas, ¿no? Algo sencillito, ¿no? Que hemos entendido, atracción de cargas. La atracción de cargas nos ayuda a este nivel, ¿sí? El vector positivo, el ADN negativo. En las células, ¿sí? En las células son negativas por el ácido ciálico que está, ¿sí? Entonces, no hay problema, pues no hay problema, o sea, se van a ver atraídas, ¿no? El liposoma con ADN es positivo de por sí, la membrana es negativa, hay atracción a ese nivel. El vector se está llevando al ADN porque era negativo. O sea, es un juego de cargas en los liposomas, ¿ya? Entonces, tranquilamente el liposoma, el vector, ¿no? Positivo, captura al ADN negativo por dentro, vuelvo atrás un minuto, ¿ya? Por dentro es esto. Está bien, es una buena unión, ¿sí? Y estos tranquilamente van a poder pasar a lo que es membrana, ¿no? Por atracción, por el ácido ciálico. Entonces, como les comentaba en alguna clase, ¿ya? Hay técnicas químicas donde se forman liposomas, ¿no? De diferente tamaño molecular. Entonces, se nos dijo, ¿no? Este componente, este liposoma, tiene que tener esas características, ¿no? Del tamaño adecuado. Como les digo, son técnicas bien interesantes, ¿no? Que lo hacen, les comentaba, mis compañeros químicos de Cota Cota, por ejemplo, ¿ya? Tienen un grupo grande, ¿no? De químicos que solamente trabajan en liposomas, ¿ya? Es su único trabajo, formar liposomas. Buscan las técnicas y todo aquello. Lo que ellos no pueden hacer es meterse en la biología, ¿no? Como nosotros lo estamos entendiendo el DNA, ¿no? La transfección, esa partecita no la van a poder hacer, ¿no? No necesitan. Y nosotros los necesitamos también, ¿no? Para formar los liposomas. Válido entonces, ya, válido. Trabajar con liposomas para introducir DNA ya corregido, está una maravilla, ¿no? Una belleza. Ah, perfecto. Estos son los lípidos que se usan como vectores. Gigantes son, pues, ¿ya? Gigantes. Vean el tamaño de cada uno de ellos, ¿sí? Por eso funcionan bien los liposomas, ¿no? Por el tamaño molecular. Todos estos, entonces, pueden ser lípidos catiónicos utilizados como vectores, ¿ya? Entonces, está bien, está bien.
El lípido como tal tiene que tener nomás esta característica, ¿no? De la cabeza polar y de las colas apolares. Cabeza polar, colas apolares. Tienen, ¿no? La cabeza polar, ¿sí? Positiva. Y tenemos las colitas sin carga, ¿no? Por eso se forma un buen liposoma, ¿ya? Por eso se forma un buen liposoma. Entonces, vean, ¿no? Aquí estamos unos ejemplitos, ¿no? Hemos puesto unos pocos ejemplos, ¿no? De los más conocidos, quién sabe. Es lo que los compañeros buscan, pues. Otros que tengan esta misma capacidad, ¿no? A ver, ¿qué lípidos funciona ahora? A ver, haremos, aguanta, así, ¿no? El liposoma se forma, no se forma. Ya les había hecho también este comentario, ¿no? Es como formar burbujas de jabón, ¿ya? Es la misma filosofía. Nosotros formamos burbujita de jabón, ¿no? Por dentro está hueco. Lo mismo, ¿sí? Lo único que queremos es que esa burbujita de jabón sea más dura, más resistente. Nada más, ¿ya? Nada más. Entonces, es bien bonita esta técnica, ¿ya? Es bien interesante. Esa es una aplicación de la química como tal, de la química orgánica, ¿ya? Y nosotros le ponemos nuestro factor farmacológico, ¿no? Ya funcionaría hasta cierto punto. Estos son entonces, ¿ya? Son algunos lípidos, algunos ejemplitos que se usan. El DNA por dentro del liposoma. Ya, el liposoma ya está con su DNA por dentro. Este se une a los fosfolípidos de membrana, ¿ya? Tenemos la característica, ¿no? De los fosfolípidos de membrana. Y recién se libera el DNA, ¿ya? Hay que hacer esto, ¿no? Para evitar la degradación por los lisosomas. Por eso es que preferimos que entre como liposoma. El liposoma es reconocido, ¿sí? Por la célula y al unirse al fosfolípido lo liberamos. Está bien, es válido, es una técnica bien interesante, ¿no? Es un transportador que estamos usando. ¿Por qué? Porque corremos este riesgo, ¿no? Si ponemos el DNA directamente, podría degradarse por los lisosomas. Es mejor que entre con liposoma. ¿Ya? Así lo vamos a trabajar. Ejemplitos en la fibrosis quística, por ejemplo. Ya se tienen reportes, ¿no? De que funciona. Fibrosis quística, hay un defecto en este gen, CFTR, ¿sí? Es la proteína, ¿no? Que mantiene libre de moco los tubos aéreos en los pulmones. Una persona que tiene fibrosis quística, ¿no? Pues, se le va a llenar los tubos aéreos, ¿no? De mucosa y se va a ahogar, ¿ya? Entonces, ese es el defecto. ¿Cómo hacemos el tratamiento? El ADN que corregimos, que nosotros modificamos, tiene que ser uno que codifique este gen. Necesitamos ese ADN, ¿no? Uno que codifique el gen. Y lo introducimos para corregir el problema. ¿Qué liposoma catiónico se usa? El DS-CHOL-DOPE. Vuelvo atrás, ¿no? Aquí está, DS-CHOL y el DOPE. Estos dos son específicos entonces para fibrosis quística. Ese es el jueguito que hay que hacer. ¿Cuál de estos funciona mejor? Así, ¿no? En este caso me dicen el CHOL-DOPE. Ese es el liposoma que funciona. Uf, está bien, pues entonces. Si ya se tiene eso, hay que seguir trabajando, ¿no? ¿A qué nivel de células trabajan? Tracto respiratorio. Está bien, ¿no? Está bien, perfecto. ¿Y qué mejoras vamos a tener? Se impide la inflamación, se impide la necrosis, ¿sí? En los tejidos que tienen la enfermedad. Así hay que ir buscando, ¿no? Se tiene un problemita, se encuentra si es un problema relacionado a la genética, ¿no? Defecto de un gen, ahí recién se busca el tratamiento, ¿ya? En este caso es bien bonita, ¿no? Ya se ha conocido que es un defecto en este gen, en el CFTR, para la fibrosis quística. No tiene este gen, no funciona, algo está pasando, pues, ¿no? Entonces, corrijamos. Hay que insertar un DNA que codifique este gen y vamos a tener ya los resultados, ¿sí? De esa manera se hace la búsqueda, ¿ya? De esa manera se hace la búsqueda de nuevos componentes, ¿sí? Que nos ayuden a este nivel. ¿Listo? Ya, ese es un ejemplito entonces, a nivel de liposomas. Ya, a nivel de liposomas. Hay varios, ¿no? Hay mediante receptores, mediante DNA desnudo,
¿ya? Mediante partículas de oro. Hay, existen. Por ejemplo, con receptores. Con receptores, al ADN a insertar, se le adiciona un ligante, ¿ya? Ah, ya, a ver, yo tengo mi ADN, a ese le pongo un ligante. Un ligante es una molécula reconocida por el receptor, ¿sí? Acá abajo en el dibujito ya, más o menos se nota el DNA, está en negro, por eso no se ve bien. Pero a este DNA hay que unirle un ligante, y este ligante es reconocido por el receptor celular. Ah, esa es la transferencia de genes mediante receptores, ¿sí? Tenemos que buscar entonces un ligante adecuado, ¿no? Una molécula que sea reconocida por el receptor. Una vez que el ADN más el ligante se une, el ADN entra por endocitosis. Claro, el ADN estaba aquí afuera y se introduce a la célula, no por endocitosis. Pues está bien, ¿no? Está bien. Hay esa figura, ¿sí? El ADN ya entra en el núcleo y todo aquello. Entonces, nosotros evitamos, por ejemplo, eh, o más bien aprovechamos este tipo de incorporaciones simplemente adicionando una molécula, ¿no? L, ligante. Ese ligante nos ayuda para hacer este tipo de procesos, ¿no? Evitamos, ¿no? La acción de los fusionógenos, claro, porque el endosoma con el lisosoma ya, pues no hay problema, ¿sí? Como lo estamos haciendo por receptor, va a entrar, está bien. El ADN va a estar en el núcleo y va a haber división, ¿sí? Nosotros entonces necesitamos eso, ¿ya? Necesitamos eso, el ligante y un fusiógeno para evitar la degradación. Pero ya, o sea, el fundamento es bien interesante, ¿no? Una molécula que la reconozca el receptor y por endocitosis que entre el DNA a la célula. Ya, pues hay que modificar, o más bien, hay que encontrar qué tipo de receptor es, hay que verificar qué molécula podría ser, ¿no? No se puede tampoco con todos, ¿no? Hipercolesterolemia, por ejemplo. Hipercolesterolemia, ¿no? Personas que genéticamente estén predispuestas a tener este problema, ¿ya? Ya alguno de ustedes, ¿no? Un compañero suyo ya nos habló, ¿no? En anteriores temas sobre esto, sí, nos dijo, existe este tratamiento, ¿no? Y le decíamos, por eso ya, amplíalo, amplíalo porque nos lo vas a explicar otra vez al final de año, le dijimos, ¿no? Entonces, ya, está bien, esta es la partecita. Su problema, un gen codificador de receptor LDL, ¿sí? El ADN que nosotros vamos a insertar, un codificador de receptores para LDL. Ah, por lógica, pues, ¿no? Claro, un codificador de receptor. El ligando, ya, este es el ligando. Es un ligando ya específico, ¿no? El receptor, es el receptor a nivel del hígado, ¿no? Hay que buscar. Este receptor debe tener afinidad por este ligando. Por eso se ha escogido, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Disminuye el colesterol en suero sanguíneo. Que genéticamente esta persona tenía ese problema, genéticamente no podía nivelar sus niveles de colesterol y ahora ya lo puede hacer, ¿no? ¿Ya por qué? Porque hemos modificado genéticamente su problema. Entonces, válido, sí, válido, hemos trabajado con genes mediante receptores, ¿no? Y mediante receptores se puede nomás trabajar a este nivel. Bueno, DNA desnudo, interesante. El ADN o el ARN, ¿no? Cerrado covalentemente porque tiene que ser circular, ¿sí? La idea es esa entonces. El ADN o el ARN circular, covalentemente unido, se inyecta directamente en el tejido, ¿ya? Aquí imaginen el tipo de vehículo que necesitamos. Agua, pero, ¿no? Agua súper ultra limpia, súper ultra desionizada, ¿no? Puta, libre de enzimas, libre de todo componente, porque vamos a introducir directamente ADN o ARN, ¿no? Al tejido como tal. Técnica válida, pero igual, ¿no? Hay que tener mucho cuidado realmente. Bombardeo de partículas de oro. Hay plásmidos de DNA
que están revestidos con gotas de oro tungsteno, ¿ya? Funciona el oro, también funciona el tungsteno. Entonces hay que revestirlas, ¿no? El plásmido tiene que estar en contacto con las gotitas de oro. Y estas partículas, ¿sí? Se las aceleran, ¿no? Por una descarga eléctrica. A un chispacito, ¿no? Un chispacito y se disparan al tejido. ¿Ya? Ese es el bombardeo con partículas de oro. Es una técnica antigua, ¿ya? El bombardeo con partículas de oro, ya se lo he hecho desde hace tiempo, cuando nos han enseñado química general. Cuando nos han enseñado química general, nos han hablado de los tubos de Crookes, el tubo de Thomson, la gota de aceite de Millikan, tantas cosas nos han hablado y ya había esta figura del bombardeo con gotitas de oro o tungsteno, ¿ya? Y ahora se lo ha aplicado a la farmacología, ¿no? A la terapia génica. Partículas, ¿no? Plásmidos de DNA revestidos con oro tungsteno. Por descarga eléctrica, que vayan hasta el tejido, ¿no? Está bien, pues, ¿no? Está bien, sí, está bien. Esto se ha hecho en el ratoncito, por ejemplo, ¿no? Una administración en el músculo, ¿sí? Eh, y se ha visto nomás, ¿cómo se dice? Una buena respuesta, ¿ya? Entonces, está bien, ¿no? Está bien, o sea, ya tenemos los medios y estos hay que ir trabajándolos más, ¿no? Esas son entonces, ya, ese es el fundamento, por favor, de la terapia génica, ¿ya? Terapia génica, vuelvo atrás para terminar esto, ¿sí? Terapia génica, introducir un gen funcional en el órgano afectado, ¿sí? Ya, sabemos qué partecita genética está fallando, hay que corregir. Y mejor lo hacemos con un gen funcional. Que nosotros lo hacemos por técnicas de ingeniería genética es otra cosa. Ya esto en biología molecular, en genética, ya se lo aprende, ¿no? Nosotros ahora estamos diciendo de que el gen, el modificado, ya tiene que estar funcional y ese al paciente, ¿no? In vivo directamente, ex vivo con cultivos, pero tiene que funcionar así. ¿Listo? Muy bien. Ya, esa es la parte introductoria. La siguiente clase continuamos. ¿Alguna duda, consulta? Listo, muy bien. Entonces,